Es poeta y practica esgrima, es narrador y traductor, docente e investigador. El gobierno de China le otorgó la beca para escritores residentes en la ciudad de Shanghái. Estamos con Enrique Solinas. Comenzaste a escribir poesía a los 10 años, casi como un juego, rimando palabras. A los 10 ya eras lector de poesía. Pero la poesía deja de ser un juego en un momento y lo asocias a la tristeza. Escribiste o dijiste una tristeza que tenía que ver con una madre perdida en su cabeza, con un padre ausente. ¿La poesía te ayudó a vivir? Sí, sí, totalmente. Tiene que ver con la infancia, ¿no? Mi familia siempre fueron todos muy grandes lectores. Mi papá, cuando vos hablás con él, la primera anécdota que cuenta es que él se casó, fue a la editorial Losada y compró la colección completa de libros. Y esa fue la biblioteca que él empezó a leer y que en cierta medida nos cede a nosotros, a mis hermanas y a mí. Y empecé a leer poesía y empecé a leer narrativa también. Y eso fue un poco lo que después hizo tan tempranamente que leyera poesía para empezar a escribir poesía. Y un poco durante mucho tiempo mi poesía tiene que ver con mi mamá. Yo hago una poesía autorreferencial. Esto quiere decir que tomo cosas personales, pero no es autobiográfico. Yo hago una poesía autorreferencial. Esto quiere decir que tomo cosas personales, pero no es autobiográfico, sino que siempre es como un elemento que voy a tomar de mi vida personal para crear literatura, ¿no? Y ella fue una conversación a lo largo de muchos años, una mujer esquizofrénica, tenía problemas mentales y era complejo vivir con ella y crecer con ella, ¿no? Entonces, bueno, creo que a lo largo de los libros de poemas yo voy conversando hasta un libro que se llama Noche de San Juan, y hay un poema que se llama El rostro de Dios, y creo que ese fue el definitivo, ¿no? El último poema que le escribí. Ya vamos a llegar a ese libro, y ahora que vos sos ya un poeta reconocido, premiado, bueno, vamos también a hablar de todas estas cosas, ¿practicás esgrima? Sí, sí, hago esgrima. Cuando yo era muy chico, en el colegio, en las clases de educación física, hubo como 10 lecciones de esgrima, me acuerdo. Y todos estábamos como enloquecidos, eran con unas espadas de madera, estábamos encantados. Y al mismo tiempo esto acompañado por El Zorro, indudablemente, por Sandokan y los Príncipes de la Malasia, con D'Artagnan y los Tres Mosqueteros, y bueno, toda una literatura que nos incentivaba mucho. Después yo hice algo de básquet en Ferrocarril Oeste porque, bueno, iba creciendo más rápido que mis compañeros, pero no era algo que me gustara como deporte. Después, muchísimos años después, pude hacer esgrima, ¿no? Actualmente lo practico, compito. Estoy en una sala que se llama Flamberge, que los maestros José Domínguez y Sergio Bernabeu son los que están en esa sala. ¿Y la práctica de esgrima colabora a la poesía? Sí, 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 sí. Tiene que ver, la esgrima tiene que ver con una disciplina, una introspección, tiene que ver con la verdad y con la justicia también, ¿no? Para mí en lo que es el entrenamiento de la esgrima y el concepto de lo que practicamos en la sala, tiene que ver con todo esto. Es una forma de vivir también, de trabajar en grupo, pero al mismo tiempo individual. Yo siempre siento a la esgrima como de un lugar mío, un espacio totalmente mío de verdad absoluta. En tu libro, El lugar del principio, te preguntas por el origen de la poesía, por ese lugar de principio en el que se le devuelve a la palabra el valor sagrado. Sí, sí, sí. Yo creo, el tipo de poesía que yo hago no es una poesía que usualmente se haga en la actualidad, ¿no? Está asociado a lo místico, según la crítica, que también es discutible, ¿no? En este sentido. Pero bueno, yo creo realmente que desde mi lugar, ¿no? Quiero devolverle a la palabra lo original, el sentido original. Quiero devolverle a la palabra lo original, el sentido original, que muchas veces nace en la infancia y que cuando vamos creciendo vamos olvidando, ¿no? Ese sentido. Y una y otra vez como que voy regreso a la infancia, tomo aire y vuelvo a la adultez para conservar ese sentido primario, ¿no?
Volvés a este mundo actual, contemporáneo, un mundo cruel, un mundo difícil, un mundo que parece que le da la espalda a lo poético, y sin embargo en la Argentina especialmente surge muchísimos poesías y muchísimos poetas. ¿Por qué te parece? Mira, en realidad pasa que la poesía no tiene la misma visibilidad quizás que la narrativa, pero si vos das una vuelta por Latinoamérica, te va a sorprender, por ejemplo, en Nicaragua, que la poesía es el género más fuerte, con Ernesto Cardenal, Gioconda Belli, el Festival de Poesía de Granada. Ahí es una política de Estado la poesía. Todo el mundo lee poesía, escucha, participa. Es muy interesante, bien o mal se escribe. En la Argentina se da en los últimos años un gran fenómeno de escritura de poesía, con muchos ciclos, pequeñas editoriales que van editando. Y tu libro, hay un libro que vos mencionaste hace unos minutos, Noche de San Juan, que lo publicás en 2008. Es un típico libro de poesía, un libro de 10 por 15 centímetros, un pequeño libro donde escribiste: a fracaso y verdad se intenta escribir sobre aquello que no cambiará al mundo. En una época se asoció a la poesía con un potencial revolucionario. Creo que eso tiene que ver también con la adultez, ¿no? Saber que quizás esos ideales de juventud donde íbamos a transformarlo todo no es tal. Igual yo hoy creo que desde tu lugar podés hacer pequeñas transformaciones, pero no la idea de la revolución, ¿no? En un libro que sigue, en Jardín en Movimiento, hay un poema que se llama San Sebastián y dice: la revolución ya pasó y no nos dimos cuenta. Dice: la revolución ya pasó y no nos dimos cuenta. Es que aparentemente estábamos como obligados a hacer esa revolución que nunca sucedió. Pero creo que, si bien en esto que vos decís pareciera como que hay algo de aceptación, de resignación, al mismo tiempo es una constatación de verdad, ¿no? Nosotros creo que, en mi generación por lo menos, ¿no? Yo ya soy un hombre de 48 años, no va a ser grandes cambios. Quizás los más jóvenes sí, la esperanza siempre, ¿no? Los más jóvenes es la esperanza de que lo hagan, que hagan lo que uno no pudo terminar de hacer. Y que está bien, yo acepto eso. Hice lo que pude, estoy dispuesto a hacer otras cosas, pero no puedo hacer esa gran transformación, ¿no?, de la realidad. En Noche de San Juan se nota, Noche de San Juan, un título que remite, por un lado, a San Juan Bautista, a las celebraciones medio místicas, medio paganas, esas hogueras nocturnas de San Juan Bautista, y por otro lado, a quien supo describir como nadie la noche oscura del alma, a San Juan de la Cruz, el poeta que dice: en una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Cuando uno lee tu Noche de San Juan, piensa que estás entre esas dos noches, tal vez, entre la noche de la hoguera, la noche de San Juan Bautista, y la noche austera, la noche sosegada de San Juan de la Cruz. Es tal cual lo decís, y el libro tiene un movimiento que a veces mucha gente no lo llega a ver, que empieza con algo muy carnal, muy físico, y va a medida que van pasando los poemas hacia el espíritu. Esa es la idea. Hasta hay un poema muy sexual, por ejemplo, al principio, en lo que es la primera parte del libro. Y después eso se va diluyendo para ir al espíritu y terminar con el rostro de Dios, que es el poema de la madre y la muerte, ¿no? Y el espíritu que se va del cuerpo. Justamente el libro cierra con los poemas a la muerte de la madre. Dice: las madres siempre están destinadas a la desaparición. Pero, como se lee en un poema Farwell, que está también en ese libro, es difícil acostumbrarse a la muerte. Totalmente. Esto que vos resaltás y que para mí es muy importante, ¿no? La muerte es un tema que está central en lo que es mi poética y también en lo que escribe de narrativa, es central. La muerte es un tema que está central en lo que es mi poética y también en lo que escribe de narrativa, es central. A pesar de que, creo que tiene que ver con lo personal, ¿no? Desde chico uno vivió esas muertes, al mismo tiempo nunca me termino de acostumbrar. Y siempre cuando sucede, ¿no es cierto?, tengo que volver a empezar de nuevo. Siempre me quedo como en un lugar de asombro y sin saber, muy desorientado, y volver a reflexionar y a pensar, ¿no? Por eso quizás voy a adelantar un poco de información de lo que estamos charlando, pero el último libro
tiene que ver con eso, ¿no? Es la muerte del padre, que fue escrito, yo en un momento dado, mi papá estuvo internado y todos pensábamos que no iba a pasar de esa internación y empecé a escribir ese libro y de repente se recuperó y todavía está conmigo. Pero está también el libro que es Barcas sobre la zarza ardiente, un libro donde el padre está semi-inconsciente en un hospital, habla con los muertos, pero no reconoce al hijo que va a visitarlo. Esa cama es una suerte de barca. El padre y el hijo acostumbraban a salir a pescar, pero en el libro también se da a entender que cada uno de nosotros somos como barcas que hacen un recorrido especial en esta vida. Esos son elementos bien griegos, ¿no? de la literatura griega clásica. La idea de que cada una de las personas somos como remeros de un gran barco que es la patria. Y el padre es la patria. No es solo mi padre, es el padre de todos, ¿no? Y la idea de que se va es como muy doloroso, ¿no? Se van unas personas más importantes de tu vida. Entonces, estoy trabajando estas ideas que son como muy clásicas y básicas, pero que me interesaba reflotar. Volvamos entonces a ese libro que sí consideras tan entrañado, que es Barcas sobre la zarza ardiente. En un momento el hijo dice: yo seré la palma de la mano que te proteja y tú me llevarás a navegar los hilos de la historia. Sí. Es ese momento donde a algunos hijos le toca convertirse en padres de su propio padre. Totalmente, y también eso hace referencia a una oración irlandesa, en donde, ¿no es cierto?, como todos estamos sobre la palma de Dios y Dios nos cuida. Eso viene de una oración anónima, antigua. Lo tomé de ahí, pero al revés, digamos, los hijos terminamos siendo los que cuidamos a nuestros padres como si fueran nuestros hijos, ¿no?, a la larga. Y eso era un poco una de las lecturas del libro. Yo lo que hice fue en ese libro, es la figura del padre, trabajarla desde distintas cuestiones del imaginario, el padre como Dios, el padre como ser humano vencido, la figura de Cristo, ¿no? Distintas interpretaciones alrededor de la figura del padre. Y bueno, nada, es un libro que yo quiero mucho, que es muy emocional, más que intelectual, y que no sé qué pasa, está ahí. Salió en diciembre, está haciendo también su recorrido, pero es un libro que me cuesta volver a leer, por ejemplo. Y que con mi papá yo charlo muchísimo, él sabía de todo el proyecto, porque bueno, conversamos mucho, él vive hasta cerca de mi casa y tenemos mucha comunicación. Y cuando salió el libro, él quería ir a la presentación y yo dije, no vas a ir, yo no puedo leer estos poemas delante tuyo. Bueno, insistió, no fue, pero le di al libro a leer. Y le hizo mal, pobre. Estuvo una semana, bueno, que te juro. No estaba preparado para que lo habíamos hablado mucho, entonces me dice, no, pero las cosas que escribís, bueno, pero no sos vos exactamente, es una idea de vos, es un perfil. Es un perfil de lo que simbólicamente puede ser el padre. Sí, ahora está encantado. Ahora está encantado. Sí. En el 2014, el gobierno de China te otorga una beca que se da a pocos escritores, la posibilidad de una beca de residencia en la ciudad de Shanghái. Y contaste que estabas escribiendo una novela sobre Shanghái. Lo de Shanghái fue realmente increíble. Es más, a mí me comenta Samantha Schweblin que ella la había ganado anteriormente, me comenta de esta beca. También Lina Zenón, una escritora mexicana con la cual tenemos cierta comunicación. Y yo me presenté a la misma, pero sin esperar, porque me parecía que era demasiado buena. Es una beca muy buena realmente. El gobierno de China realmente se portó muy bien conmigo. Es el día de hoy que seguimos teniendo charla con Shanghai Writer Association y hacemos cosas. Bueno, ellos van a sacar estos libros míos, ¿no?, en chino. Y bueno, estamos en comunicación. Y fue realmente increíble la experiencia. Después creo que la ganó Ángela Pradelli también, esta beca. Y bueno, nada, la verdad que súper bien. No me puedo quejar y me gustaría volver. La verdad que Shanghái es increíble y me trataron súper bien. Hice muchas cosas, ya escribí artículos para diarios, di charlas. Si tuvieras que asociar la palabra felicidad a Shanghái y la palabra felicidad a Buenos Aires, bueno, ¿qué dirías?
Muy distinto. Creo que la experiencia, lo que pasa es que, claro, uno, como te pasa muchas veces cuando vas de vacaciones, ¿no? Es el mejor lugar que has visto y que querés quedarte. Shanghái para mí fue un lugar que me hizo sentir felicidad todo el tiempo. Pero ayudaba mucho que estábamos todos muy cuidados, los becados, y cualquier cosa que necesitábamos la teníamos, o sea, era una situación especial. La palabra felicidad de Buenos Aires creo que tiene que ver, así humanamente, con los amigos. Yo la paso muy bien con mi gente amiga, con la que converso. Soy una persona muy sociable, también porque, bueno, soy docente, ¿no? Entonces, indudablemente tengo que ser sociable, y creo que la palabra felicidad la puedo asociar a mis amigos y estar con la gente que quiero y con la que me siento cómodo, y paso mucho tiempo, o trato en la medida que se puede de no perder eso, ¿no? Me contaron que como traductor estás muy interesado en la poesía de Rupert Brooke, un poeta que falleció en la Primera Guerra Mundial. Sí. ¿Por qué? Me pareció súper interesante su historia, en donde aparte tiene todos los signos del mito, tiene una obra que si vos la ves, lo mejor son los últimos poemas, toda la obra de juventud todavía es media endeble, hay algunos poemas que son interesantes, pero nada que digas que te enloquezca. Permitime decir que además era muy buen mozo, ¿no? Virginia Woolf tiene una historia con Rupert. Exactamente, yo también lo había leído, me había enterado de toda la historia de Rupert Brooke, me pareció muy interesante él como figura. Un mito, ¿no? Aparte muere joven, encima no muere en la guerra, lo pica un mosquito y después fallece, ¿no? Muy interesante. Hace unos minutos dijiste que el tema de la muerte está muy presente en tu poesía y aparece en algo singular, que es un libro de narrativa. Hay 12 relatos que reunís en La muerte y su conversación. Sí. ¿Qué te da la narrativa? ¿Por qué fuiste a tratar el tema ahora desde la narrativa? Sí, esos cuentos salieron publicados en el 2007, pero eran cuentos que hasta yo llegué a publicar en el diario La Prensa. O sea, lo que yo hice fue recopilar, darme cuenta que siempre estaba hablando de la muerte en los relatos, ya sea la muerte del cuerpo, la muerte del amor, la muerte de la verdad, o sea, siempre trabajando eso, ¿no? Y salieron publicados en distintos lados. Entonces me senté, escribí 2 o 3 más y salió el libro publicado por Ediciones del Dragón. Para mí fue una necesidad en ese momento. Después el tiempo pasó y siempre la poesía es la que me va a estar ganando de mano, es la que más me puede a la hora de escribir. Sigo escribiendo cuentos, es más, ahora también estaba escribiendo lentamente otro libro de cuentos nuevo. La novela de Shanghái es una novela breve que la estoy trabajando. Hago muchas cosas y la verdad que los únicos momentos donde yo puedo realmente sentarme a trabajar es en el verano. Durante el año estoy con los colegios, soy director de un colegio. Eso docente. Te iba a preguntar, ¿qué dicen los chicos del colegio cuando saben que su director o su rector es poeta? Complicado, yo trato de no decir nada. Pero se enteran, a veces se enteran. A veces si me han visto en un diario o en la televisión o en algo, me pone muy incómodo y trato de que no hablemos de eso. Pero yo sé que en el fondo ellos se sienten como orgullosos de que el profesor o el director, ¿no? sea poeta. Sí, no les resta autoridad al director, sino que se la suma. La otra vez yo llevé a los chicos del Centro Kirchner a una inauguración de un festival de poesía para que vean. Y claro, de repente llegamos y me empezó a saludar medio mundo, me saludaba. Y ellos estaban como diciendo, ¿qué pasa acá? ¿De dónde lo conocen tanto? Hay un mundo que es el mundo de la poesía. Claro. Un capítulo aparte es tu relación con los animales. Pienso en Spencer, en Serena e en Hipólito. Se trata de una relación sin palabras, pero ¿hay poesía? Sí. Spencer es un perro que falleció en el 2015, un galgo inglés, que era mi hijo. Así, era mi hijo. Creo que con las mascotas hay algo más que ni yo puedo explicar bien y lo sufrí muchísimo, su muerte la padecí muchísimo. Hipólito vino el año pasado, creo que era el momento que yo podía recibirlo, un galgo rescatado de un refugio, y bueno, yo los trato como si fueran mis hijos, hablo con ellos, y es más, empecé a escribir un relato donde yo hablo con el perro, bueno, el yo no, está en primera persona,
empieza así de algo muy concreto mío, pero bueno, se va a ir disparando para otros lados. La poesía y la vida. Muchas gracias, No está. Enrique. Muy gracias a vos, Irene, gracias a vos.